Bueno, un poco el origen de nuestro LOF inicia desde cuando un ancestro nuestro fue inalonco de lo que fue cuando se prepararon para que no avanzara lo que se llamaba la conquista del desierto. Un inalonco familiar nuestro fue parte y también acompañó al Toqui Sayhueque en toda esta zona que era el llamado País de las Manzanas, ¿no? Desde ahí hemos podido ir reconstruyendo a partir de los estudios antropológicos que han ido haciendo compañeros de la lucha y de nuestras causas. Toda esa información nos ayudó para poder ir reconstruyendo esta historia, que cada vez tenemos más información y nos ayuda a entender mucho de los procesos que hemos vivido en el LOF. De este ancestro, que fue inalonco ahí de Sayhueque, estábamos situados acá en este sector del territorio y nuestra familia era súper grande y habitaba libremente por todo este espacio. Lamentablemente la resistencia de nuestros lamien, de nuestros cuifiquiche, huichafes y toqui, no pudo frenar esa avanzada del Winca, porque ellos venían con armas, venían con otras intenciones y venían muy preparados para realmente avanzarnos y poder sacarnos de estos territorios. Por suerte no lo lograron del todo porque nuestras familias por suerte pudieron seguir habitando acá en el territorio. No fueron muchas las que quedaron de las familias porque algunas pudieron escapar hacia lo que es hoy llamado Chile, Ulumapu para nosotros porque es otro espacio del territorio. Y otros quedaron acá. Entre los que quedaron acá, desde que podemos reconstruir nosotras nuestra historia, está nuestra tatarabuela de apellido Yanquetruz, y desde ahí podemos decir que inicia un poco el proceso de nuestro LOF. Bueno, nuestra familia después de lo que sucedió que avanzaron sobre nuestros territorios, Roca ya tenía pensado cómo iba a dividir todo este territorio que habitábamos y parte de este territorio se lo dieron a Jones, a las familias Jones, que fueron estas familias inglesas que financiaron parte de esa conquista, esta avanzada. Y otra parte se la regalaron a su dentista, que era Jorge Newbery, que es justo de acá, de este sector donde hoy estamos situados. Bueno, las pocas familias que sobrevivieron tuvieron que adaptarse a otros lugares del territorio más hostiles, se tuvieron que ir a vivir muy lejos, a la montaña, acá a 1000 metros más o menos hacia la montaña. Tuvieron que renunciar a su cultura, a su identidad, a su idioma. Muchos de ellos seguían haciendo práctica a escondidas, es lo que nos pudo contar nuestro abuelo José Mercedes, que él pudo, era muy pequeño, tenía 3 años cuando esto sucedió más o menos, él ya partió de esta Mapu, pero nos pudo dejar ese conocimiento, pero lo que a él le quedó es esto del negar su identidad, del silencio, de ocultar. Y él, muy grande ya, casi con 100 años, recién pudo contarnos un poco de la historia y sabía hablar en mapuzungún, pero lo había ocultado durante más de 100 años, ¿no? Entonces fue realmente un momento muy duro como familia y para ellos, ¿no? Como reprimir una identidad para que, según ellos, era para protegernos a nosotros, ¿no? Su futura generación. Desde ahí un poco nace nuestra formación como familia, sin identidad en ese momento, pero sí mi abuelo sosteniendo este territorio, porque también las próximas amenazas no fue solo la conquista y el haberse ido a vivir a un territorio más hostil, sino que luego viene a donde ellos se fueron a situar parques nacionales. Posteriormente se crea el Parque Nacional Nahuel Huapi
y nuestra familia pasa a tener un permiso precario de ocupación y pastaje, un PPOP. Se lo dan al tío de mi abuelo, que se llamaba José Quintriqueo. Él fue el primero que tiene ese PPOP y luego pasa por 3 generaciones hasta llegar a mi abuelo. Mi abuelo fue el último que tuvo ese permiso precario de ocupación y pastaje. Cuando a nosotros nos llega una orden de desalojo, que fue en el año 2003, ahí fue que nosotros empezamos a buscar la identidad que estaba tan callada, porque a nosotros no es que nos sacaron, sino que también nos fueron imponiendo tantas otras culturas y tuvimos que hacer todo ese proceso, ¿no? Ir buscando nuestra identidad mapuche. Por eso sentamos cabeza que nosotros somos de un pueblo mapuche y tomamos esa decisión en el 2003 de empezar a buscar nuestra propia identidad. Y base a esa lucha fuimos dándole identidad a nuestro territorio, ¿no? Así que creo que ya llegó. Uy. Bueno, desde el año 2003 que tuvimos que reorganizarnos como LOF, fue muy difícil como familias tener que asumir una nueva identidad que no era nueva, sino que estaba entre nosotros, la teníamos en nuestros genes, solo que había que despertarla. Y varios lamienes de nuestra comunidad, familiares nuestros, se encargaron de buscar ese kimun, ese conocimiento, e ir despertándonos de a poco a cada uno en el LOF. Era necesario porque en ese momento nuevamente el Winca venía por su segunda vuelta para volver a desalojarnos de este territorio. No lo habían logrado en la dictadura militar, no lo lograron sacándole el PPOP a mi abuelo. Mi abuelo estaba catalogado dentro de parques nacionales como usurpador. Y mi abuelo resistió, luego resistimos nosotros, nuestros mayores, nuestros tíos. Y hace 18 años que este territorio está siendo resguardado por el LOF Quintriqueo, por una gran familia, donde hemos tenido que poner nuestro cuerpo para poder defenderlo. Hace 18 años que no dejamos de cuidarlo, de tener que estar expuestos a denuncias por usurpación, porque para el Winca terminamos siendo eso, usurpadores. Y nosotros, en todo este tiempo, que no es perdido porque hemos ganado mucho conocimiento, hemos ganado reconstruir nuestra familia, porque hasta el Winca nos hizo eso, que tuviéramos que muchos de nuestros tíos se tuvieran que ir a otros lugares, a otros territorios, que de grandes tuviéramos que reencontrarnos entre nosotras como familias, como primas. Entre todo ese proceso también sanando muchos dolores, porque esa reconstrucción familiar conlleva un proceso de identidad muy doloroso. Y a veces uno lo va postergando, porque lo va guardando, porque a veces hay otras amenazas. Cuando te vienen con esa intención de sacarte del lugar donde vivís, cuando te quieren sacar del lugar donde vivís, nace el instinto de reaccionar a que no nos saquen, ¿no? Entonces uno hace lo que puede con lo que tiene. Nunca hemos tenido más que el zungú, la palabra para poder defenderlo. Por suerte se encontraron muchas personas como antropólogos que ayudaron a reconstruir y encontrar mucha documentación. Pero nosotros no teníamos nada. Ahí está, mira, ahí está. Y de esa manera hemos logrado sostenernos acá en este territorio. No hemos quedado solo resguardando este espacio, hemos ido por otros. Nos quedan muchos privados que también se han quedado con parte de nuestro territorio, así que nos queda mucho todavía por seguir luchando y resguardando. Pero de a poco vamos logrando una seguridad territorial que nos ayuda a nosotros como Lamien a poder empezar a trabajar
en la recuperación de nuestra identidad, de nuestra cultura. Que esa es otra cosa que hayamos dejado postergado, producto de todo lo que nos genera el hecho de tener que resguardar el territorio, porque nos predispone a poner nuestro cuerpo literalmente pensando y poniendo nuestra cabeza también, buscando estrategias de cómo resguardarlo para que no avancen y nos saquen de acá. Todo eso nos lleva tiempo, hemos dedicado la vida y hemos postergado esto que hoy sí podemos reconstruir. Y también nos hemos dado la posibilidad de sanar y también empezar a sacar toda la violencia que también cargó este proceso. El patriarcado se metió también en nuestra forma de vida, en nuestra forma de ordenarnos y vivir en este territorio. Y eso hoy también es parte de este proceso de la comunidad, de empezar a despojarnos también de esas violencias y de todo eso que fuimos cargando durante tantos años. No estos solo 18 años de creación o de que nos reconstruimos como LOF, sino de todo lo que vienen cargando nuestros ancestros, nuestro abuelo, nuestras bisabuelas y nuestra tatarabuela. Mari kuchal kuse kuchal ulchamo kuchal wichiwentru incheta Lucas Quintupuray Pingay incheta lonco tañilov kupanlov correntoso lafken meu mulay tañi tugun tañi kupalme pachantumu. Bueno, soy Lucas Quintupuray, lonco de mi comunidad. Acá en Lago Correntoso está nuestro origen y descendencia. Somos mapuche lafkenches. En estos territorios está nuestra familia desde tiempos inmemoriales, mucho antes de que llegara parques nacionales, mucho antes que se trazara una ruta que antiguamente era un camino para llegar hacia nuestros lugares. Y siempre nos gusta decir también que el Lafken, el lago, conoce mucho más de nuestra cultura y nuestras ceremonias que de parques nacionales y estados. Nuestra familia se ha desarrollado en estos territorios desde siempre, a través de la conquista del desierto, a través de la llegada de los estados se tuvo que ocultar como una forma de autodefensa, pero siempre nos gusta decir que nuestros futaqueche, nuestros ancestros nos han dejado como granos en el camino que hicieron que podamos recuperar nuestra identidad, nuestra cosmovisión y saber qué es el territorio. Como tantas otras comunidades mapuches, en el territorio está como la historia, está nuestra lengua, nuestra forma de vida, están esas personas o nuestros cuifí que ya no están, nuestros ancestros pasan a ser parte del territorio y en ese ser parte del territorio vuelven como una energía y es la que nos rodea. Están en los árboles, en el lago, en las plantas medicinales, en los animales, en el cuchal también. Entonces ese es el estilo de vida que nuestro pueblo ha llevado y como comunidad Quintupuray tratamos de recuperar tanto la identidad, la cosmovisión y acordarnos y de hacer siempre el feyentú, que es como traer lo sucedido en el pasado al presente y que eso nos ayuda a afianzar la identidad y saber que somos parte de un pueblo originario y que el territorio, en el territorio está nuestra historia y si perdemos el territorio entonces perdemos la identidad. Y uno de los puntos más fundamentales también es poder con el tiempo seguir fortaleciéndonos y recuperar las ceremonias propias de nuestro pueblo que nos ayudan y nos hacen entender que somos parte del LOF, que somos parte del territorio y somos una energía más que tiene que saber de reciprocidad y de poder mantener un equilibrio dentro de las energías, ¿no? Y reivindicar que es un territorio mapuche donde lo vamos a defender y la única arma que siempre ha tenido nuestro pueblo ha sido la palabra. Así que en ese proceso estamos como LOF Quintupuray. En territorio hay una historia individual y una colectiva que se va construyendo y eso es fundamental. Cuando uno entiende primero su identidad, después entiende el valor del territorio, ¿no? Pasa así
Entonces yo voy a contar un poco lo que es la historia individual para llevarlo a eso colectivo. Yo nací en Bariloche, teníamos charlas con mi viejo, mi abuelo vivía allá también, Lucas, y él nos decía, tienen que volver al campo, le decía a mi papá, tienen que volver. Mi viejo tenía en ese momento éramos 5 hijos, el albañil, decía, ¿qué voy a ir allá, papá? No hay escuela, no puedo volver con los chicos así. Y en ese momento mi viejo nos explicaba de por qué nosotros éramos mapuches, que no nos tenía que dar vergüenza, que teníamos que saber que el pueblo mapuche era fuerte, pero eso era lo que escuchábamos nada más. En 2006, mis tías, después de ver las políticas de parques que estaban accionando sobre una hostería familiar que fue construida por los mayores, deciden volver a territorio. Para mí eso es fortalecedor porque fue fortalecedor y me enorgullece saber que fueron mujeres las que decidieron retornar al territorio y saber que estaba en peligro, ¿no? que ellas pudieron ver esto. Ahí en ese momento yo era más chica y comenzamos con lo que es la recuperación y los saberes que estaban escondidos en ese momento. A uno tiene que justificar a veces la historia de la familia para que el Estado diga es una comunidad mapuche o ellos son mapuches, cuando el derecho a la identidad es propio. Y en ese recorrido de información, de documentos, fue cuando cada vez uno más se va posicionando en esto de decir quién soy y por qué estoy acá, en ese territorio. Encontramos que, por ejemplo, mi bisabuelo era Juan Antonio Quintupuray y la bisabuela era Mariquita Treuque. En la información que fuimos encontrando fue que su tatarabuelo, Domingo Quintupuray, era un napulcafe. Un napulcafe es alguien que anda libre y que él comercializaba en la cordillera porque no era en ese momento un límite, ¿no? Entonces iba y venía a ver a los pehuenches en esto que decía Manque del país de las manzanas, como él comercializaba cueros, lanas, tabaco, aguardiente. Entonces fuimos sabiendo, ¿no? Y reconociéndonos en ellos lo que hoy estamos proyectando también como Love, como familia. Aguanto, mira. Vámonos. El escuchar las tías que, por ejemplo, contaban esto de que, por favor, cuando ellos hablaban en Mapuzungún, hablaban con cierta gente que llegaba a la casa y no con todos. Y a los chicos no los dejaban decir. El abuelo nos enseñó a contar y nos dijo, yo voy a repetir 2 veces los números nada más y no voy a hablar más. Y ustedes retengan lo que puedan. Porque él no sabía, no entendía por qué nosotros sí queríamos hablar en Mapuzungún si a él no lo habían dejado en ese momento. Así que hoy la comunidad está fortalecida culturalmente, espiritualmente, porque también ese es un lado fundamental para poder estar ahí. Y todavía luchando por esas políticas de parques, ¿no? Que hoy las vemos más claras porque todos decíamos, ¿por qué la mayoría se fue? Porque las familias crecían dentro de ese territorio y Parques cada vez le achicaba más, no le dejaba lugar para la siembra, no le dejaba tener más animales, y la comunidad crecía y necesitaba esos espacios. Entonces fueron migrando, los obligaban a migrar. Y hoy estamos en este proceso de que toda esa gente que estuvo ahí, no solamente ellos, porque también en el transcurso nos fuimos dando cuenta que teníamos relaciones familiares con otras comunidades, ¿no? Directas, con el Love Huiritray, con el Love de Cuesta del Ternero, donde es Lucinda Quintupuray también. Todo estaba conectado de alguna forma familiarmente. Y que muchas comunidades salieron desde ese espacio, ¿no? A retomar a sus territorios y poder seguir
proyectando ese buen vivir que así se entendía después de la conquista. Mari changi kuse, changi fucha, changi chadomo, changi chuantu, fitum kuse, fitum fucha, fitum chadomo, fitum chuantu. Inche Lorenzo Loncón, working del Lof Paichilantriao. Somos vecinos históricos con el Lof Quintupuray. El río Pichunco, al arroyo Pichunco nos une y el lago también. Nosotros reivindicamos el concepto de Quiñel Mapu, que son una sola unidad territorial, con el Lof Quintriqueo, Lof Melo, Paichilantriao y Quintupuray. El Lof Paichilantriao también es ancestral. Todos estos territorios siempre estuvieron coordinados por la organización mapuche. Se dice que en los tiempos españoles estos lugares también eran coordinados por un gran toqui que tuvimos, el toqui Caupolicán, que vivía a los alrededores de lo que hoy se conoce por Osorno, ¿no? Estamos frente a una fecha trágica para todos los pueblos originarios del continente, ¿no? El 12 de octubre, que para nosotros simboliza el genocidio más grande de la historia, y donde cortaron los troncos de la historia, pero quedaron las raíces, ¿no? Que son todos los jóvenes, los niños, las mujeres, los grandes, los chicos de nuestras comunidades que queremos revalorizar la historia, nuestra propia identidad. No sé si casualmente, pero los tres que estamos acá participamos en un gran trabún en Junín de los Andes este sábado y domingo pasado, con la guía de Villancuse, de Lonco, y con mucha participación de las ñenes, de mujeres. Entonces hay un cambio, hay una proyección, ¿no? Que eso es lo que más nos importa. Siempre nuestro reclamo es por los territorios, pero también hay que generar identidad, cultura, porque hace 500 años que todos los pueblos originarios de este continente, Abda Yala, estamos soportando una erosión cultural, religiosa, espiritual. Entonces son importantes estos espacios para volver a nuestras cosmovisiones, nuestra forma de ver el mundo, que creemos que es una alternativa, ¿no? Para también la humanidad, para no ser arrasados por lo que ahora le llaman el cambio climático, que, como dijo un presidente indígena, Evo Morales, es el capitalismo, que hace 500 años llegó a este continente y aún hoy nos sigue generando muerte, y no solo matan a las personas, sino matan a la naturaleza. Y eso empezó hace 500 años, no es de ahora. Hola, Peña. Bueno, Mari Inche Damiano Olivero Peñén, Inche Inal Lonco, Tañilo Paichilantriao. Yo soy del Los Paichilantriao, integrante, y también descendiente directo de las familias que
que conformaron el LOF de Paichil, de Antreao. Y también es una historia larga, también con muchas cosas buenas, muchas cosas malas que pasaron y que han habitado el territorio también de tiempos inmemoriales, incluso antes de que se formen los estados. Hay registros de eso. Y bueno, cuando decidí volver al territorio, por mucha insistencia de mi ñuque, bueno, ahí empecé a recopilar y a recuperar la historia, ¿no?, de nuestros ancestros y bueno, de entender de lo que es la lucha del pueblo mapuche. Le agregaría que la forma de habitar estos territorios no es como se conoce hoy. Esta idea de ciudades llegó con la invasión española, el Imperio Español, pero antes siempre la gente habitaba lo que se dice LOF, ¿no? Nos seguimos llamando LOF, que es comunidad de gente y naturaleza. Y había gente especial, ¿no?, que se dedicaba a recorrer de mar a mar o de norte a sur los territorios, y ellos eran los naculpafe, ¿no?, que eran los viajeros que llevaban historia, hacían lo que en mapuche se dice trafquintu, que hacer trueque, y esa gente iban como enlazando grandes territorios, ¿no? Y también está en los libros de historia que cada 10 años, por ejemplo, en lo que hoy es Neuquén, se hacían ferias donde se intercambiaba de todo, ¿no? Se hacía ceremonia y después seguía esa feria de trueque, de trafquintu. Y bueno, eso siempre ha estado en la cultura, no solo del pueblo mapuche, sino también de los hermanos de la Amazonía, los hermanos de Perú, Bolivia, como le dicen hoy, los andinos. Y bueno, eso es algo que también es muy importante volverlo a retomar, ¿no?